anyway. Vamos a buscar la palabra en el libro de Josué, capítulo 24 del libro de Josué. Cristianos politeístas, ¿qué usted cree? ¿Sí o no? ¿Cómo usted se considera? Josué 24. Josué 24. ¿Cómo usted se considera? ¿Un cristiano politeísta? ¿Sí? ¿Ah? No sabe. Qué bueno. No sabe. No, que politeísta no podemos ser. ¿Ah? Politeísta no podemos ser. Exacto. Eso es varios. Eso no existe. Sí. Cristiano politeísta, eso realmente es como una contrariedad, es una contradicción. Pero la realidad es de que dentro de la iglesia hay cristianos politeístas. Y en esto vamos a desarrollar la clase. ¿Por qué yo digo que hay cristianos politeístas? Porque a pesar de que, ¿verdad?, el cristiano se supone que sea monoteísta, ¿verdad? Si buscamos la definición o la diferencia, dice el monoteísmo es la creencia de un solo Dios. Si nosotros creemos en un solo Dios, Amén. en una sola fe, un solo bautismo y Padre de todos y en todos y por todos. Amén. Así Amén. que eso es lo que nosotros como cristianos creemos, en un solo Dios. Así que el politeísta dentro del cristianismo no encaja, no entra o no debería ser. Porque la realidad del asunto, y vamos a ir entendiendo por qué esta contrariedad de pregunta. Vemos la cara del muchacho como que, como arrancamos a la casa como que, ¿qué es eso? Eso no existe. Pero basándonos en Josué 24, en el versículo 15, hay una pregunta a la cual nos vamos a anclar. Aquí que me lo pueda leer fuerte. 24:15 del libro de Josué. Amén. Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese texto muchos lo conocen, ¿verdad que sí? Amén. Todos como que conocemos ese texto y todos lo cantamos y todo el mundo lo decimos. ¿Qué ustedes creen que estaba sucediendo en ese momento de la cual Josué, ¿verdad?, decide reunir a todo el pueblo, a todos, ¿verdad?, aquellos que componen, ¿verdad?, el cuerpo, ¿verdad?, y la milicia, ¿verdad?, de este ejército que tenía y dirigía Josué? ¿Qué ustedes creen que pasaba ahí que Josué toma esta determinación de hacer esta salvedad? Pueden opinar, hago un paro para escuchar su opinión con relación a esta pregunta que él hace. ¿Qué a ustedes les parece que estaba sucediendo y aconteciendo ahí? ¿Nadie? Ok. ¿Verdad? Cuando viene una pregunta como esta, ciertamente el líder, ¿verdad?, Josué, estaba queriendo reafirmar, ¿verdad?, algo que ya él venía de por sí ya ejerciendo, trayendo y creyendo, ¿verdad?, desde que tuvo ese, ¿verdad?, su encuentro con Dios y su devoción con Dios, aún no siendo él el líder. Él simplemente era, ¿verdad?, una persona que estaba, ¿verdad?, siguiendo a Moisés, ¿verdad?, y a Dios a través de la voz de Moisés, que era en ese entonces el líder. Y sabemos, ¿verdad?, que el pueblo que fue cautivo en Egipto había pasado y había vivido muchas experiencias y había adoptado mucha cultura, muchas costumbres y muchas cosas, ¿verdad?, que donde ellos vivían se practicaba el politeísmo. Por lo tanto, en egipcio creían en diferentes dioses, ¿verdad? Y por ahí entonces ellos tenían como que esa cosa arraigada, ¿verdad?, de esa inclinación a servir a diferentes dioses. Por eso, amado hermano, vemos que dentro del transcurrir, ¿verdad?, de Éxodo, cuando el pueblo caminaba por fuera de libertad y fueron caminados por el desierto, constantemente se inclinaban ¿a qué? A la idolatría, a servir a otros dioses que no era el Dios que los sacó de dónde. Que todo constantemente Moisés decía y recalcaba, el Dios que los sacó de Egipto. No decía los dioses que los sacaron de Egipto, el Dios que los sacó de Egipto, el yo soy. Amén. Así que
Quiere decir entonces que estas personas venían arrastrando, ¿verdad?, unas costumbres y unas culturas, aún a pesar de que habían, ¿verdad?, llegado a la tierra prometida, estaban ya a punto de llegar al lugar o de cada cual estaba estableciéndose en su destino, y Josué hace una salvedad. Yo imagino que Josué ya estaba entrando ya como que en su edad, y estaba ya como que él diciéndole, mira, ya de ahora en adelante ustedes tienen que aprender, ustedes tienen que saber a quién se va a dirigir, porque tal vez ya yo no voy a estar aquí, pero ustedes tienen que saber a quién ustedes le van a hacerle fiel. Por eso me llama la atención de el salmo que dio Alison, porque hablaba de que el que sea fiel, yo estaré con ese, y ese me servirá. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que en el cristianismo realmente está habiendo un politeísmo, ¿verdad?, contradictorio a lo que realmente nosotros creemos. Creemos en un solo Dios. Pero la realidad del asunto es que a veces no estamos sirviendo un solo Dios, a veces estamos sirviendo diferentes dioses y no nos estamos dando cuenta de eso. Así que la diferencia, ¿verdad?, del monoteísmo es que el monoteísmo crea un solo Dios, mientras que el politeísmo es la creencia de múltiples dioses. Está claro ya en esa parte. El monoteísmo cree en un solo Dios, es mono, es un solo Dios. El poli que habla de múltiples. Amén. Así que ya tiene que tener usted su creencia firme en esta noche de que usted es monoteísta. Usted cree en un solo Dios, un solo Padre, aunque se divida, aunque se manifieste en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigue siendo un mismo Dios. Y la Biblia avala y confirma todo esto, ¿verdad? Aún en la voz de los discípulos y en la voz también de Dios, en la voz de los profetas, también como Isaías, en la voz del mismo Jesús. También siempre declaraba de que es siempre referencia a que se le sirve y se le adora a un solo Dios. Amén. Incluso si vamos refrescando la mente, cuando Jesús fue en el desierto, él le dijo solamente a Dios servirá, le dijo a Satanás, ¿verdad? Escrito está, solamente a tu Dios adorarás y a tu Dios servirá. Aún Satanás tiene que doblegarse ante el único y Dios soberano. Por encima de todos los dioses que hay en la tierra está nuestro Dios, que es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre de todo, y todo lo que vemos fue hecho y subsiste por Él y en Él. Amén. Nosotros aún los seres humanos subsistimos en Él, porque el hecho de que estemos con vida quiere decir entonces que el espíritu y el aliento de vida y el ruá de Dios está en nosotros. Aún aquellos que son ateos, ellos no saben, porque son ignorantes, que vamos a entrar porque son ignorantes. Ellos tienen el ruá de Dios, por eso tú lo ves que todavía tienen vida. Todavía dentro de ellos están con vida. Por eso que la palabra declara y dice que cuando una persona muere, el cuerpo va al polvo, ¿verdad? Y el espíritu va a Dios, que fue quien lo dio. Así que el espíritu es lo que nos mantiene con vida. Ese ruá que sopló sobre ese muñequito que él formó, ¿verdad?, en el huerto del Edén, el soplo es ruá de Dios. Por lo tanto, nosotros cada vez que respiramos, y como lo hacemos por carro, cada vez que hacemos, mencionamos la palabra que Jehová, ya, significa ya, eso significa Yahweh, Jehová, amén. Así que ya estamos claros, ¿verdad?, de que somos monoteístas. Esto es importante porque aquí es que va la base de nuestra creencia. Estos son puntos que son bien importantes que ustedes conozcan y entiendan. Amén. Ahora bien, quería traerles, ¿verdad?, por aquellos que tengan curiosidad, ¿verdad?, algunos versículos, ¿verdad?, que avalan, ¿verdad?, el monoteísmo. Si lo quieren, ¿verdad?, escudriñar, pues lo pueden sacar una foto. Si quieren apagar un momento para que le saque la foto, si quiere, como quiera que eso va a estar grabado, como quiera que lo pueden ver. Si se ve la foto, ¿verdad?, se ve la vez. Amén. Así que nada, cualquier cosita que quieran reafirmar lo que yo le estoy diciendo y corroborar que está bien, no me ofende, está bien que tú escudriñes la palabra, escudriñes la escritura. Para eso estamos, y ese es el interés que tengo aquí, que ustedes sientan como que esa hambre. Ay, ¿por qué sí? ¿Por qué es un solo Dios? Pues mira, ahí vas a ver, tanto como en el Antiguo Testamento, como te lo confirma a través del profeta Isaías en estos 3 versículos en Deuteronomio, y también te lo confirma también en el Nuevo Testamento. Amén. Tanto en el Viejo como en el Nuevo está la confirmación ¿verdad?, de lo que creemos, en un solo Dios. Por lo tanto, si vamos a la lógica, si Dios es un Dios todopoderoso, no hace falta, ¿verdad?, que hayan diferentes dioses, porque solamente el Dios, ¿verdad?, tiene todo el poder y toda la potestad para hacer como Él quiera. Por eso se llama el término Dios. Amén. Que es una persona sobrenatural.
Amén. Así que vamos a entrar ahora en contexto utilizando en el libro de Segunda de Corintios, puede buscarlo. Ahí nos vamos a anclar ahora para desarrollar, ¿verdad?, esta enseñanza o esta clase. En Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Amén. Sherimar, ¿lo puedes leer en voz alta? Como que te tomaste un café de mis manos. Aleluya. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver si se motiva. A ver si se motiva, a ver si se acuerda. Segunda Corintios. Había una ese café, pastora. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto. ¿Renunciamos a qué? A lo oculto y vergonzoso. ¿Y qué? Y vergonzoso. Ok. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Entre quiénes? Entre los que se pierden está encubierto. En lo cual es el Dios. ¿Quién? El Dios de este siglo, pero Dios con minúscula. No me vas a pegar. El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Amén. Sí. Según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, Amén. sino a Jesucristo como Amén. Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios mandó que de las tinieblas Hasta ahí, resplandeciese. sierva. Hasta ahí. Sí. ¿Hasta el 5? Sí, era hasta el 4. Era hasta el 4, pero está bien. Tú me dijiste, No, no te lee el preocupes. capítulo Sí, 4 sí. y te lo iba a leer completo. Muchacha, sí, está on fire. Eso es. Ese café ¿Viste estaba bueno, que lo del ¿viste? café funcionó? Estaba activado, quiero seguir. Alaba la gloria de Jehová. Amén. Muy bien, primeramente quiero hacer una salvedad, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque él está hablándonos ya directamente a nosotros como a la iglesia. Sabemos, ¿verdad?, que en el tiempo, ¿verdad?, de Josué todavía Cristo no había llegado. Por lo tanto, nosotros los cristianos nacemos ahora después de Cristo, nacemos entonces, ¿verdad?, los que creemos en Cristo, ¿verdad?, en el Cristo que murió y que resucitó, ¿verdad?, por nuestros pecados. Por lo tanto, Él nos está hablando, dice, por lo cual teniendo vosotros este ministerio según la misericordia, porque todo es por gracia y por misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahora dice algo, antes bien renunciamos. Y esa palabra es muy importante, porque antes bien renunciamos, y dice a lo oculto y a lo vergonzoso. O sea, nuestra vida pasada cuando estábamos en Egipto, nuestra vida pasada cuando tenemos las costumbres, practicábamos la cultura y las costumbres, ¿verdad?, de antes. Es difícil cuando tú, ¿verdad?, creces en un entorno y creces con una formación, es bien difícil que eso no se te salga. Como dice, se me sale lo de caserío, escucho esa expresión, se me sale lo de caserío rápido, porque como naciste en una cultura tal vez en los residenciales muy hostil, cuando alguien te hace algo, la gente que dice, no, se me sale rápido lo de caserío, o yo vengo de caserío donde ahí las cosas se resolvían a tablazos o a los puños o a lo violento. Es lo que, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, muchas veces en los residenciales, no en todo, ¿verdad?, pero es una salvedad lo que estoy trayendo, ¿verdad?, porque ahí aún vivamos allá, vivamos en organizaciones controladas, como quiera que sea, el pecado está en todas partes y la inmundicia está en todas partes. Pero cuando dice renunciamos a lo vergonzoso y a lo oculto, y más adelante quiero utilizar nuevamente esas palabras de renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, porque lo oculto y lo vergonzoso me llamó la atención mientras iba desarrollando, ¿verdad?, el estudio bíblico. Ahora bien, ¿de dónde yo saco o cómo yo, ¿verdad?, hago esta analogía de cristianos politeístas? Primeramente, para poder desarrollar esto, ¿verdad?, tenemos que identificar lo que dice primeramente ahí en el versículo 4, que dice el Dios de este siglo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo podemos identificar si en nuestra vida servimos a dioses de este siglo? Esa sería la pregunta, ¿verdad?, planteada a hacer. Ahora bien, derivándonos de la definición de dioses, ¿verdad?,
como dice Chelimar, con D minúscula. Es algo, fíjese que dice, es algo o alguien a lo que se adora, se sirve y se obedece. Aprendas eso. Es algo a quien a algo que se le adora, o a alguien que se le adora, se le sirve y se le obedece. Ahora bien, mira lo que pasaba en la iglesia allá en Roma. El apóstol Pablo escribe esta carta en Romanos capítulo 1, si lo quiere lo puede buscar. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como ¿qué? Como a Dios, ni le dieron gracia. Fíjese que, mira cómo el apóstol Pablo dice, no glorificaron a Dios. Y usted y yo tenemos que glorificar a Dios y podemos hacerlo de diferentes formas. Y dice, ni le dieron gracias. A veces sabemos cristianos malagradecidos. Es la realidad, amado. Duele, pero es la realidad. Dice, verso 21, para el que no lo haya encontrado. exacto. Romanos 1, verso 21, del 21 al 25 voy a estar leyendo. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y bien, escuche bien esta palabra. Razonamiento, y en su necio corazón se entenebrecido. Profesan ser sabios, pero se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sus propios qué? Cuerpos. Ya que cambiaron, mira cómo dice, porque dice la razón, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Esa palabra clave, acuérdate que cuando estamos hablando de dioses, a los dioses se rinde adoración, homenaje, culto y obediencia. Dice, y dando culto a la criatura antes que ¿quién? Antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esto quiere decir entonces, ¿verdad? Que cuando podemos, ¿verdad? Ponemos, ¿verdad? En contexto, lo que está pasando aquí, cuando hablamos de dioses paganos y cuando hablamos de, ¿verdad? De los dioses de este siglo, hablamos también de idolatría. Tenemos que emplear también ¿verdad? Esa palabra de idolatría, ¿verdad? Que es todo lo que tú pongas en el lugar que le corresponde a Yahweh. Estos son tus dioses. Todo lo que tú pongas primero en el lugar de Yahweh, esos son tus dioses. El primer lugar, ¿quién ocupa el primer lugar? ¿A quién se lo estás dando? Sería la pregunta. ¿A quién le estás dando el primer lugar en tu vida? El primer lugar, y voy a tocar ciertos puntos solamente porque si no nos amanecemos aquí porque hay muchos puntos. El primer lugar, ¿verdad? El primer lugar, ¿quién lo tiene? Primeramente en tu corazón. Número 2, en tus primicias. Número 3, en tu tiempo. Número 4, tu servicio. Número 5, tu adoración. Y número 6, tu amor. Ahora bien, en tu corazón, ¿a quién le estás dando el primer lugar? ¿O a qué le estás dando más valor en tu vida? Shirima tiene una pregunta. ¿Quiere leer algo? Amén. Amén. Shirima, compártela. Todo lo que me haré. Compártela. No, lo que pasa es que simplemente le estaba dejando saber cómo decía ese versículo 24 de Romano en la versión TLA, que decía, ¿verdad? Porque el versículo 23 hablaba de que en vez de adorar al único Dios poderoso, ¿verdad? Adoraban a ídolos con forma de seres humanos, mortales, etc. Y entonces ese texto 24 dice, por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Wow. So que Dios los dejó hacer que wow, tremendo, lo que les da la gana. A veces cuando nosotros no queremos, ¿verdad? Reconocer en nuestra vida o ver, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que estamos haciendo, el mal proceder de nosotros, pues Dios llega a un punto en que la cual dice, está bien, pues si es lo que tú quieres hacer, pues. Mira lo que dice la PDT. La gente estaba llena de pecado y querían hacer solamente el mal.
Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo uno con otro. Dios mío. Y la cuestión es que esto es una cosa que es progresiva, es algo que va poquito a poco, tú te vas, el día va haciendo que tú poquito a poco, sin que tú te des cuenta, él te va quitando las vestiduras, te va quitando la ropa. Primeramente, ¿verdad? Cuando hablamos de vestidura hablamos de obras. Comenzamos con las obras. Y después, lo que nuestras obras hacen, termina reflejándose también por fuera. Por eso dice que terminaban, ¿verdad? Exponiendo, ¿verdad? Su cuerpo. Cosa que para Dios también es muy importante. Tanto lo de adentro como lo de afuera, se lo vamos a hablar más adelante. ¿A quién le está dando tu primer lugar? Porque primeramente ahí está ¿verdad? Los primeros puntos, ¿verdad? Del politeísmo. Porque tú muchas veces, si le das el lugar de Dios a algo o a alguien, como leímos en la definición, ese es tu Dios. Me siguen hasta el momento, ¿verdad? ¿Entienden? O sea, quiere decir, ¿verdad? En tu corazón, ¿quién ocupa el primer lugar? ¿A quién le estás dando más valor que a Dios? Tú tienes que hacerte esa pregunta, porque el propósito de esta clase es que tú puedas analizar si en alguna área de tu vida tú estás levantando dioses paganos delante de los ojos de Dios. En tus primicias, ¿verdad? Honras a Dios con lo primero de tu fruto de tu trabajo. Tú honras a Dios con lo que tú ganas. Tú honras a Dios con lo que tú recibes. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. El primado siempre está para Dios, siempre le damos a Dios lo de Dios y siempre buscamos la forma de honrar con lo que Dios mismo nos ha bendecido, honrar a Dios no importando cómo está en nuestra casa o las cosas que hagan falta. Esa es la pregunta. Si hay algo ahí que no estás haciendo, ahí tienes a uno de los dioses y esta noche tienes que tumbarlo. En estos días, fíjate, van a traer este testimonio. Yo, en estos días, el Espíritu Santo me reenargulló. Creo que fue cuando en la clase de la vaca y del búfalo. Alaba, esa clase de estado. Buena. ¿La grabaste? Porque es como tenés. Claro, yo la tengo, te la envío, claro que sí. Pues mira, ese día el Espíritu Santo me reenargulló. Y cuando fuimos al final a recoger la ofrenda, el Espíritu me dice que fácil es darle a un mesero que siempre está sirviendo ¿cuántos segundos? Ni 5 segundos te está sirviendo. Y a ti se te hace fácil coger y sacar 20, sacar 10 pesos y dárselo. Como que, eso es lo que no me trató bien. Y le damos los 10 pesos ahí. Y muchas veces no nos damos cuenta de que venimos aquí a la casa de Dios, hello. Y lo que venimos y sacamos del bolsillo es un peso. Y ahí, brégate con el peso. Y a veces ni lo damos, el peso. Y entonces el Espíritu Santo me renacuía y me decía que fácil se te hace darle a un mesero un billete de 10 o un billete de cual sea, sin dolor, se lo da. Y cada vez que va a un restaurante se lo sueltas así. Y en mi casa vienes y das un peso, das 2 pesos, tal vez hasta 5, lo máximo. Y ese día yo sentí el renacuir del Espíritu Santo, dale a Dios. Y yo como que, espérate, si Dios me ha bendecido, tú sabes, yo sé que hay cosas que tengo que hacer, tengo que cambiar la goma, tengo que pagar esto, ¿okay? Pero yo digo, pero es que Dios se merece. Si yo, ¿cómo yo puedo ahorrar más a la criatura? ¿Cómo yo puedo ahorrar más a la criatura que al Creador, como estábamos leyendo? Pues yo dije, ¿sabes qué? Pues no, pan, y di una ofrenda de corazón, di un número de corazón, y no tardó ni un solo día, no tardó ni 24 horas, al siguiente día fui a trabajar, y en mi lugar de trabajo, el hijo ¿verdad? Del dueño de la casa que yo trabajo, me dijo, Víctor, toma, de parte de Jesús. Y yo me quedé como que, porque yo no quería recibir el dinero, porque ya entre él y yo estábamos estableciendo como una amistad de hablar de Dios y qué sé yo qué. Y él me dijo, mira, toma, de parte de Jesús. Entonces no pude rechazarlo y dije, ok. Y cuando me dio el bollito de billetes, habían 200 pesos ahí en ese bollito. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a recibir porque yo sé que esta es bendición tanto para mí como para ti. Dios te va a multiplicar también, ¿sabes? Yo lo voy a recibir por eso, pero realmente esto no me mueve y esto me da pena, me da cositas. Pero lo recibí.
Y cuando me puse a analizar, al momento no caí en cuenta. Era Dios diciéndome, yo vi cuando tú diste la ofrenda. Como la mujer aquella que Dios dio lo que tenía, pero lo dio ¿de qué? De corazón. Por lo tanto, cuando tú le das a Dios las primicias, porque fíjate que el diezmo es una cosa y las primicias son otra, la ofrenda es una cosa que tú le das por gratitud. Ya lo que es el diezmo tú lo das porque es un mandato de Dios, es un mandamiento, pero la ofrenda es más como para tú ofrendar de lo que tú das gracias, de lo que por gracias tú has recibido. Y cuando yo recibí esos 200 pesos, Dios me añadió un cero más a esa cantidad que yo le di a la iglesia, así, solté ese día así, porque lo hice de corazón y dejé que el Espíritu Santo me reenargullera en el corazón al instante. No pegué a pensar en, ay, tengo esto, debo aquello, tengo que invertir aquello, tengo que... Y todo. No, Diego, ¿sabes qué? Si yo he podido sacar, porque cuando tú vas al restaurante y tú das tu propina, tú no piensas en que tienes que pagar aquello, que tienes que pagar lo otro, no te viene nada, tú te das como que ese guía que estoy en un restaurante. Pero aquí entonces ven y tenemos la cocolía a veces que entra el bolsillo y como que no queremos, y Dios honra tu corazón, pero más honra tu obediencia. Cuando el Espíritu Santo te reenergulle, no te pongas a maquinar, no te pongas a pensar, no te pongas a buscar una excusa y a razonar, porque cuando el Espíritu te habla, tú no razonas con el Espíritu, tú le obedeces, porque si te pones a razonar, lo que el Espíritu hace no tiene lógica, no tiene lo que el Espíritu Santo hace, no tiene una lógica humana que tú te puedas avalar, que Dios me va a devolver esto mañana, pasado. No, tú no sabes. A lo mejor tú diste esa ofrenda y tú diste lo que Dios te dio, y tú tal vez no recibas nada, tal vez este año no recibas, tal vez el próximo año te tiene una sorpresa más grande todavía por la espera y por la obediencia. Es cuestión, Dios me trabajó así al instante. Eso fue estos días. Dios trabajó conmigo así al instante. No pasaron ni 24 horas y lo que yo di me lo multiplicó. Pero me lo multiplicó por mucho. ¿Qué les quiero decir con esto? Aún en las primicias tenemos muchas veces dioses consumiéndonos. Por eso a veces nos sacamos los pies del plato. Porque no hemos aprendido a honrar a Dios, a servirle a Dios, a adorar a Dios y a obedecer a Dios, aún en cosas tan insignificantes. Porque si venimos a ver, usted nació desnudo. Usted nació sin nada. Y lo que usted tiene hasta el día de hoy es por gracia. Yo quiero aportar a lo que usted está diciendo, maestro. Los otros días yo andaba con las muchachas y había un muchacho en el almacén chino. Y yo me iba a ir, Dios puso en mi corazón que le diera el desayuno y unos $10, que era lo que aportaba en ese momento. Y yo le dije, para que te vayas a desayunar. El muchacho no era adicto, simplemente estaba ahí sentado esperando, parece que a alguien. Y él me rechazó lo que le di por el orgullo. O sea, yo me decía, yo no soy adicto, yo no es que ser adicto, no, es que Dios puso en mi corazón esto. Pero no, el orgullo de que no lo dejaba recibir, de que alguien lo bendijera, nunca había recibido, parece que nada. Y él estaba sorprendido de que alguien hiciera una buena obra por él, sin él conocer. Yo tuve que decirle, mira, yo soy pastora de la iglesia, tal. Y cuando le expliqué quién yo era, entonces él lo recibió, pues gracias, pero no me permitió ni saludarlo. Simplemente se echó para atrás y se bajó y se fue. Me trató mal lo que se estaba haciendo. Pero no pasó unos segunditos que en el DH Móvil le entraron $150. No pasó mucho. Porque Dios conoce la intención del corazón y aunque esto es monetario, nosotros no podemos hacer las cosas esperando algo a cambio, porque ahí es donde estamos mal. Tú lo haces de corazón y Dios conoce tu necesidad. Y Dios te va a bendecir porque sabe que tú necesitas. Y a veces no nos bendice económicamente, nos bendice con salud, nuestros hijos, a veces en otras cosas que no vemos. Y a mí, cierro con esto, yo le tengo terror a los dentistas, terror y pánico. Y nosotros le damos clases a un dentista. Y hace 2 días mi cordal dijo que quería salir. Y él deja a mi cordal que no saliera y él quiso salir y toda la noche me estuvo haciendo la guerra y yo peleando con él y con el dolor. Y el dentista me dijo, va a las 6 de la mañana. Y yo, ¿a qué? A las 6 de la mañana estaba en el 30 minutos para traerme un cordal. Me duele todavía. Pero como ese dentista trató conmigo, me hizo no tenerle miedo al proceso. El trato que él tuvo conmigo, aunque el proceso fue largo, tedioso, y tuvieron 3 personas encima de mí para sacar un diente, cuando él terminó y dijo, muéstrale la pieza, él se fue.
Cuando yo vi la pieza estaba quebrada, estaba mal, pero era grande. Ahí Dios me enseñó el tacto que Él tuvo con mi corazón al saber algo que yo le tengo miedo. Al tacto de que te puse a alguien en el camino, en el tiempo que tú das clases, precisamente en este momento donde tu diente te iba a doler, te puse a alguien para tu necesidad. Esos son los detalles que tiene Dios más que el dinero, más que cualquier otra cosa. Yo tenía una necesidad de un dolor. Quería hacer fiesta el dientito. Pues hizo fiesta en buena fecha y Dios me puso a alguien para mí. Y ahí yo vi la mano de Dios. Amén. Sí. La realidad es que más, ¿verdad? Ellos testifican con respecto quizás a lo monetario porque de esa manera lo han visto, pero no está en lo que le podamos dar o no al Señor monetariamente. Si eso es algo que nace de nuestro corazón, más bien está en la obediencia de escuchar lo que el Espíritu Santo te dice y a lo que el Espíritu Santo de Dios te mueve, ¿verdad? Que lo hagas de manera que sea de corazón, algo sencillo. A veces vemos una necesidad y el Señor pone en nuestro corazón que suplamos la necesidad, comprarle X de cosas a una persona. Y cuando entonces pues vamos a suplir esa necesidad, pues espérate, si yo hago compra para casa, una vez el Señor me redarguyó de esta manera, que me hace pensar y analizar que lo que yo hago, lo que el Señor me pide que yo haga, yo lo tengo que hacer como para el Señor. Y hacerlo como para el Señor o hacerlo como para otro significa hacerlo como para mí. Pues yo voy al supermercado y pues entonces en mi casa les gusta que sea el papel Charmin, no les gusta el emulsion, les gusta el Charmin. Pues la salchicha. La salchicha, pues, es que a mí no me gusta, ¿sabes? Las marcas Grey Value, a mí me gustan las carmelas, pues cuando yo voy a comprar para mi casa. Pero entonces, a veces el Señor nos pone en el corazón, esta persona tiene una necesidad. Pues sí, Señor, la voy a suplir, pero no está en mi corazón hacerlo como para el Señor. Cuando empiezo a buscar lo más económico, pues el papel es Muchi, las marcas Great Value, y no es que esté mal, porque si para eso es lo que da la economía, pero no, el hacer las cosas como que escatimando, es hacer las cosas quizás con falta de fe o no haciéndolas como para nosotros mismos. Y cuando el Señor pone algo en nuestro corazón, nosotros lo tenemos que hacer como para el Señor. Pues porque es para el hermano, lo voy a hacer de esta manera. Pero ¿por qué no te pones a pensar? Si fuera Dios al que tú le vas a entregar esa ofrenda, si fuera Dios al que tú le vas a entregar esa compra. Medias, Exacto. A mí me gusta limpiarme con este papel porque eso no me deja pedacitos pegados. Pero si fuese a Dios al que tú le vas a entregar el papel, Señor, pues el mío tiene que estar más limpio que el tuyo. Entonces, no, ustedes me entienden. Que lo que Dios pide, que cada cosa que el Espíritu Santo nos redarguye hacer, no la hagamos como escatimando o con dolor, porque cuando la hacemos de esa manera, no, Señor, pero yo estoy bendiciendo y yo estoy haciendo. Si lo estás haciendo tú, pero no estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios lo haga de la manera que Él quiere que uno lo haga. Más bien está en la obediencia de lo que el Espíritu Santo pone en el corazón de uno. Fíjate que yo dije que la definición, ¿verdad? entre ¿verdad? Los dioses dice que tú le adoras, le obedeces y le sirves. El servir al prójimo dice, porque no, cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, para mí lo hiciste. Nosotros tenemos que internalizar nuestra mente que todo lo que tú hagas, la Biblia te manda que lo hagas como para quién. Punto y se acabó. Va a hacer esto. En mi trabajo yo practico eso. Y yo siempre dejo saber aún a los compañeros del lugar. Los compañeros que trabajan en la misma lugar, yo le digo, no, pero lo que pasa es que, no, pero deja eso así. No, lo que pasa es que yo hago esto, no para que me vean. Yo hago esto porque yo he aprendido el principio de que todo lo que yo hago, lo hago como para Dios. Y yo estoy sirviéndole a esta familia en esta casa, pero yo lo estoy haciendo no como para sirviéndole a ellos. Yo estoy internalizando mi mente que yo estoy sirviéndole a Dios con este servicio que yo le estoy dando a Él. Tú sabes, yo estoy dando un servicio a Dios, es mi trabajo, yo voy a cobrar alguna retribución por eso, pero aún lo que yo hago en mi trabajo, trato de hacerlo siempre como para Dios. Así que si eso es así en tu trabajo, imagínate todo lo secular y lo secundario. Tienes que hacerlo como para el Señor. Y ahí sabrás que le estás sirviendo verdaderamente a un Dios monoteísta. Amén.
Gracias por su aportación, Sherimar. Un poquito, pues, pero gracias. Intenso. Sí, un poco intenso, ¿verdad? Pero Intenso, no gráfico. Gráfico y Todos estamos terrible. contigo y todos hemos experimentado esa experiencia, tranquila. Terrible. Ay, santo. Amén. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Estamos desenmascarando los dioses falsos. Amén. Amén. ¿Cómo podemos identificar los dioses, verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Que muchas veces le estamos dando el primer lugar. Con relación, ¿verdad? Al tercer punto, ¿a quién le estás dando el primer lugar en tu tiempo? De todos los días, ¿verdad? ¿Le dedicas tiempo a Dios? De las 24 horas que Dios te da todos los días, ¿tú le dedicas un tiempo para Él? ¿Tienes establecido un tiempo, una hora, un momento? Si es la mañana, si es la tarde, o en la noche, o en los tres. ¿Has sacado un tiempo? ¿Tienes un tiempo que tú separas para Dios? Si no, tienes a un Dios ahí falso. Tienes ahí, estás sirviendo a otros dioses. Porque el lugar que le corresponde a Dios, mira, Jesucristo dijo, por lo menos, le dijo a los discípulos, aunque sea una hora, bueno, ni tan siquiera una hora han podido orar, tú sabes. Y que vivamos los días sin que sea, aunque sea leer la palabra, escudriñar un poco la palabra, porque no se trata de leer el versículo del día. Hay veces el versículo del día ese te queda gente. Es que eso es como si estuviese echándole una gota de gasolina a tu carro, no va a llenar. O sea, si tú vienes el día, bendice alma mía Jehová y no te olvides de sus beneficios, amén, ya está, se acabó, ya tuviste tu encuentro con Dios, pero tú no meditaste en la palabra. Señor, gracias, amén, ya, gracias por la comida, bendice el oficial, ya, así. O sea, tú no tienes un tiempo determinado para tú dedicarle a Dios de las 24 horas que Dios te regala, de las 24 horas que Dios te da. Pues hay algo que estás poniendo primero que a Dios ahí. Tienes que derribarlo. ¿Qué está tomando? ¿Qué es lo más que está ocupando tu tiempo que no le estás dedicando tiempo a Dios? Tu trabajo, tu empleo, tus hobbies, tus hábitos, no sé. Son preguntas que Dios me trae, que les traiga para que ustedes mediten y hagan introspección, porque yo no estoy aquí en el podio de juzgar. Estoy en el podio de que yo todas estas preguntas me las tuve que hacer yo mismo. Y pues, ir identificando en mí cosas que tengo que cambiar. Así que, ¿verdad? Trato siempre de dar las clases, ¿verdad? Primeramente haciendo una introspección conmigo y dándome también en la carita yo, y luego entonces pues corrigiendo lo que el Espíritu me muestra y me da que les dé, porque tanto es para mí como para ustedes. Amén. Así que continuamos. El cuarto punto, en tu servicio, y ahí ¿verdad? Lo que hablaba Sherimar, ¿verdad? De dar servicio. Hay pecados que conocemos que son pecados de omisión, ¿verdad? ¿Cuántas veces, ahora viene, escucha la pregunta, cuántas veces has dejado de ayudar a alguien porque consideras que esa persona no merece o por alguna otra razón? Has dejado de servir, de ayudarle, de sentarte, de llamarlo, porque simplemente dices, no, esto es una perdedera de tiempo, no se lo merece, no se está portando bien, no se merece que yo esté pendiente o que yo le ayude. ¿Has dejado de servir a alguien por eso? Si has dejado por alguna razón, por eso o por alguna otra razón, de servir a alguien que necesitaba de ti, de tu mano, y que estaba comiendo de tu mano, y de momento se la sacaste por pensamientos tuyos erróneos, tienes que derribar esos dioses, porque entonces hay anatema entonces en la casa. Amén. Tu servicio, acuérdense, todo lo que tú hagas, lo haces como para quién. No para mirando quién es, no, es que tú lo estás haciendo para él, tú estás ayudando a él y a veces medio cabezoncito, pero tú lo estás haciendo para quién, para Dios, pero conmigo. Cuando lo hiciste con uno de ellos, conmigo también lo hiciste. Eso es lo que Dios te va a contestar todas las veces que estés frente al tribunal. ¿Por qué no hiciste esto? Porque él le habla mucho malo. Por cuanto no lo hiciste con él, conmigo tampoco lo hiciste. Sea cual sea la razón, por la excusa que has dejado de ayudar, de hablarle palabra y de servir a tu prójimo, por la razón que sea, sabes que Dios te va a decir eso. Todo el tiempo te lo va a decir. Por cuanto no lo hiciste con él, conmigo tampoco lo hiciste. Que él, yo te dije, y el mandamiento fue que todo lo que hagáis, lo hagáis como para quién. Yo me lo merezco. Tú sí. Pues hazlo con él. Esta es la parte que decimos, sonríe que Cristo que te ama. Sherimar. Muchas veces también Dios va a buscar la manera de probar tu fidelidad, tu fe y tu confianza en Él.
Y muchas veces, aún en medio de tu propia necesidad, Dios te va a pedir que hagas algo por alguien más, quizás tú, entonces, para ver realmente si realmente tú confías plenamente en Dios y tú estás dispuesto a dejar de ser de ti para ser para Él. ¿Qué pasó con la viuda de Sarepta? Cuando Dios envió a Elías y le dijo, ve a casa de esta viuda, ella lo que tenía era para la última comida de ella y de su hijo. Y ella fue confrontada quizás en ese momento, ¿me entiendes? Porque de repente está llegando esta persona que me dice que su Dios lo envió y que yo le tengo que dar lo último que tengo. Yo y mi hijo no estamos, es lo único que yo tengo para mí, para mis hijos. Pero entonces nos enfocamos que lo que yo tengo es para mí y para los míos, y se me olvida que yo le quiero a un Dios mayor. Y a veces Dios lo que está probando es nuestra fidelidad en medio del proceso y nos pide que hagamos cosas que no entendemos, pero como nosotros tenemos como que lo mío primero, los míos primero, lo que yo necesito primero, nos olvidamos de aquel a quien le servimos. Entonces no vemos cosas del Señor y no recibimos. Si esa viuda hubiese dicho, no, tú estás loco, o sea, tú no estás viendo la sequía que hay, mi hijo se está muriendo de... Imagínate, llega una persona que tú no conoces a tu casa y tengo a mi hija ahí, tengo a Alison que quiere comida, y llega este hombre que yo no conozco a decirme, es que Dios me dijo que me diera, que me hiciera a mí primero, una persona que yo no conozco. Ahí es donde Dios realmente pesa y prueba los corazones, prueba la fidelidad y prueba el compromiso y la palabra que nosotros realmente le dijimos, porque muchas veces confesamos, sí Señor, yo te sirvo, sí Señor, yo te amo, sí Señor, yo te voy a servir, pero mis hechos y mis actos y mi obediencia a lo que Él me pide es lo que realmente le demuestra a Él lo que realmente yo quiero y que realmente yo dejo de ser de mí para ser para Él. Dios me enseñó algo también que no compartirlo con la iglesia. Como yo vivo sola, muchas veces la comida me sobra cuando hago de más. Y en mi casa mi mamá me enseñó que lo que te sobra, ¿qué tienes que hacer? Guardarlo, mi mamá me enseñó. Y no está bien, porque está bien que lo guardes para mí, pero a veces hay alguien en el momento, tu vecino, un vecino tuyo, alguien que tú sabes que tiene la necesidad. Dios nos va a dar el pan nuestro de cada día. Aún al desierto, en el desierto les decía que coman el maná diario, que cada día Dios le iba a proveer, y eso es suficiente. Pero el domingo estábamos leyendo Romanos 12 y me lo trajeron a la memoria mientras hablaba, que dice, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Estoy en Telea. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. A veces no queremos bendecir y Dios le quiere dar una enseñanza a esa persona. Con lo que tú hagas, Dios le está dando una enseñanza y tú piensas, no, es que no se lo merece, o yo no tengo que darle a él, o yo no tengo que ayudarle. Pero qué lindo cuando lo hacen contigo. Qué lindo cuando vienen a tu casa y te llevan una compra. Qué lindo cuando te dan los 100 pesos por ATH móvil. Pero nosotros no queremos hacerlo, aún a nuestros enemigos Dios nos manda a bendecirles, no mirando que es tu enemigo, sino simplemente hazlo. Amén. Amén. Le pagaste la clase completa a tal estudiante para que pudiera coger las clases con Yamile, pero él cogió los chavos y en vez de pagar el año completo, los 6 meses completos, pues cogió y se compró, qué sé yo, una ropita, se compró esto. Entonces Dios me mandó que te diera esto, que te bendijera con esto para las clases, pero tú lo cogiste para esto, entonces te remuerde, te da cólera. Porque tú hiciste lo que Dios te mandó. Exacto. Lo que pasa es que acuérdate que tú sirves, servir es trabajar, tú trabajas para Dios. Dios trabaja contigo y la bendición tuya está en obedecer. Y la bendición de Él está en la gracia y en la misericordia, porque por gracia tú tienes lo que tú tienes, y por gracia también vamos a ser salvos por gracia, no por obra. Pero a ti te va a servir lo que tú diste de bendición tanto para ti, pero a Él, tú estás trabajando entonces para Dios, Dios se va a encargar de a Él de decirle, ¿te acuerdas cuando yo te bendije? Para que no tengas excusa. Tal vez para Él viene coscorrón, pero te viene para ver la bendición. Pero si te pones de malcriado y te pones a refunfuñar y a enfogonarte y a enojarte y a actuar, ¿verdad? Como los del mundo, sin pensar que lo que tú estás haciendo, tú estás sirviendo, es un servicio a Dios, que Él cogió y hizo el dinero
lo que le dio la gana, pues es problema ya de él. Ya Dios le va a juzgar. Ya Dios le va a decir, te envié los cuervos, ¿qué tú hiciste? Te lo comiste todo en Kentucky. ¿Sabes? Gastaste todo cuando pudiste haber honrado, cuando pudiste haber estirado el chicle. Pero tu trabajo no es pelear con Dios por lo que esa persona, y nosotros tendemos a hacer eso. Los cristianos tenemos que hacer eso. Nosotros, le di 20 pesos, pero es que ya tú nos diste, ya tú hiciste lo que te tocaba. Ya está. Ya de ahí para allá tú eres un esclavo de Jesucristo, tú haces lo que Dios te mande. Si esa persona hace lo que le da la gana con eso, no, pues porque cuestionamos a Dios. Me mandaste a darle 100 pesos y mira, fue y se lo compró en Burlington. Pero es que eso no es tu problema. Y yo estoy pasando tal vez esta necesidad y pudo haberla utilizado A ti para te esta necesidad mandaron a mía hacer y algo. él lo cogió para ocio. Yo tenía una necesidad real, podía pagarlo para mí, usarlo para mi necesidad, pero dejé mi necesidad sufriéndolo un poquito más para que él vaya a hacerse la vida fácil y hacerse de ocio. Ahí es que debatimos con Dios y ahí es entonces que ponemos entonces entre el juicio a Dios lo que Dios hace y lo que Dios deja de hacer. Ahí nos ponemos en el podio del juez de contender con el Por juez eso, ahí máximo. entonces es cuando le abrimos una puerta legal al enemigo, porque entran en nosotros sentimientos que no deben estar porque no provienen del Señor. Entonces comenzamos para atrás y decimos, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puerta tú abriste? ¿En qué momento tú desobedeciste una orden directa del Señor? Porque mira que el Señor siempre va a estar detrás de ti persiguiéndote para que con tus acciones tú le muestres a Él tu fidelidad ¿verdad? Y tu lealtad, porque de eso se trata. No se trata de lo que yo pueda dar no, se trata de que por medio de mis acciones yo le muestro fidelidad, lealtad, compromiso, amor. Es como los otros días en mi casa. Tengo un vecino que es adicto y él está rondando mucho a mi casa. Yo vivo sola y en esta ocasión se me metió en el carro para pedirme dinero en mi cartera. Lo primero que yo hice fue tener temor porque él me estaba pidiendo dinero, pero se me metió en el carro. Abrí esta puerta, se me metió ahí. Él baja y me dice, mira, a mí, yo sé para lo que él quiere el dinero. Yo sé que no es para coger un Uber, yo sé que para otra cosa. Pero la Biblia dice, el que te pida, dale. Y a veces nosotros queremos, tan simple como esto, yo tengo unos tenis en mi carro de marca. Yo tenía los tenis, se los pude haber dado, pero ¿qué fue lo primero que pensé? Los vaqué. Y yo misma detuve, digo por mí, le di el dinero, porque sí le di el dinero, pero en mi corazón estaba que le diera también los tenis. Y no se los di por lo que él iba a hacer con los tenis. Mi trabajo no era cuestionar lo que él iba a hacer con los tenis, era darle los tenis y ya. Pero se lo quiero dar a alguien que sé que los usará, a alguien que ya tiene más. Se lo quería dar a alguien que tiene el dinero para comprarse unos más caros. Entonces yo detuve mi bendición simplemente por pensar, él los va a coger y los va a vender en la esquina, sin saber si de verdad tenía la necesidad de los iba a usar. Me puse yo en el papel de juez y me perdí quizá esa bendición de haber recibido algo o de que Dios se agradara por yo pensar, mira, él los va a vender allí en la esquina. Amén. Romanos 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Cuando tú le dieras eso, tú sí le vas a dar de parte de quién? De Dios. Mira, toma esto de parte de Dios. No le glorificaron, ni le dieron ¿qué? Gracias. Sino que se envanecieron en qué? Lo que está diciendo la pastora. ¿Qué es lo primero que viene a mi mente? Lo va aquí. A vender. Pues ahí está. Se envanecieron en qué? En su propio ¿qué? Razonamiento. ¿Quién sabe más entonces? No, pero ya ¿Tú yo o no Dios? aguanto el maná, yo lo regalo. Qué lista, ¿verdad? Ya aprendí. No, eso se llama ser sabia. Eso se llama ser sabia. Carmen. Todo esto que se ha hablado, tan pronto tú recibes la orden de que des, es una lucha mental. Si le das cabeza a que él tiene o que no puede o que no se lo merece, estás perdiendo tiempo. Tienes que avanzar y hacerlo porque si no te van a dominar. ¿La voz de quién fue la que le habló? La voz de la serpiente. Si le prestas oído, si pierdes el tiempo, le está dando tiempo a que él te habla. O sea, si no actúas rápido en lo que Dios te puso, sabes que en el camino te van a tentar. O sea, no me acuerdo el verso donde se encuentra en la Biblia, dice que la bendición mayor está en dar. O sea, ¿se lo merece o no se lo merece? ¿Le va a dar buen uso o no? Eso es problema de la persona, pero la bendición mayor fue
para que ejecutó lo que Dios le dijo que sí. Eso es amén, amén, amén. ¿Estamos claros ahí? Amén. Amén. Ahora, aguántese el cinturón de seguridad ahora. En el servicio, escuche bien, estamos hablando del servicio y del primado a Dios en el servicio. Escuche bien. Dios me puso a escribir esto, amado, pero bueno, igual. Dice, si tienes una doble vida, entonces no sirves a Dios. Si no, estás sirviendo a Satanás. Porque manchas el nombre de Jesucristo utilizándolo en vano, porque cuando no reflejas a Cristo con tu testimonio, la gente pierde la esperanza a causa de lo que ven en ti. Nosotros nos tendemos a llamar cristianos y a la gente nos ve y dicen, este es cristiano, pero si nuestras obras, por nuestro doble ánimo, por nuestro va y ven, por hoy un día estoy obrando bien y mañana estoy obrando como un impío, por ese doble ánimo, usted está manchando el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, usted no está glorificando a Dios, al contrario. Usted está manchando el nombre del Señor. A Dios no está sirviendo. Tú te dices que tú eres cristiano, pero si tú tienes una doble vida, aquí eres una cosa y afuera eres otra, tú no le estás sirviendo a Dios. Estás engañando. Por más que tú digas que tú eres cristiano, tú eres un cristiano politeísta. Un cristiano. Tú eres un cristiano. O sea, un cristiano politeísta que le sirve oye, aquí le sirve a Jehová y a los hermanos, y allá le sirve a Satanás. Porque acuérdese que cuando usted sale de las puertas para afuera, ahí es que se define verdaderamente a quién usted le sirve. Usted aquí es fácil servir. Tocar, pam, pim, macho, eso es para mí un quitado. Es bien fácil. Afuera, entonces, ¿qué es la cosa? Yo tengo que verdaderamente demostrar lo que soy. Y eso se muestra muchas veces, y ahí es donde tú demuestras verdaderamente lo que la palabra, que la pastora estuvo enseñándonos en estos días. Fidelidad. Integridad. Eso surge de la puerta para afuera. De la puerta para acá, todos somos cristianos. Bueno, cristianos devotos. Pero allá es que se define verdaderamente a quién servir. Si tienes una doble vida, usted no sirve a Dios. Usted sirve a Satanás. Porque está haciendo el trabajo de él dentro y afuera. Porque dentro, ¿por qué? Porque están manchando el nombre de la iglesia también. El nombre de Jesucristo, el nombre de la iglesia. Porque mira, ese es de la iglesia de fulano de tal. Mira cómo está, mira. Esa es la que va por allá, que parece. Pero, ¿y qué le pasó? Pero, uy, se apartó. ¿Qué reflejaste ese día? Que esa persona tal vez pudo haber percibido, porque tiene una doble vida. Si usted tiene una doble vida, usted tiene que afincarse, porque usted no le está sirviendo, usted le está sirviendo a Satanás. Usted tiene que ser un hombre y una mujer de una sola pieza, porque muchas veces ofendemos. Muchas veces se nos hace más fácil ofender a Dios que ofender a los hombres. Si Dios dice, esto es color oro, pero Él se siente que es color rojo, pues yo no te quiero ofender porque tú dices que tú eres rojo, tú te sientes un plato Crash de 16 pulgadas roja, pues yo te voy a llamar rojo de ahora en adelante porque tú te sientes rojo y tú quieres ser rojo. Pero Dios me dijo que tú eres color oro, que tú eres oro, que tú vales. Pero no, yo soy rojo. Pues está bien. Aquí estoy con oro. Frankie, digo rojo, Frankie, rojo. Entonces, le seguiste la mentira a él sin importarte lo que Dios dijo. Pero eso pasa cuando mis sentimientos están involucrados. Ajá. Porque cuando mis sentimientos se involucran, me importa más lo que la otra persona piense que lo que Dios piense. Y ahí tú tienes que mirar dónde están tus principios y a quién tú quieres agradar. Porque sé que si yo le digo lo contrario, me voy a buscar una enemistad de esa persona, me voy a buscar que esa persona me deje de hablar, y quizás yo tengo sentimientos de codependencia en mi corazón. Entonces ahí, eso es lo que Dios te quiere mostrar con ese proceso. Dios te está mandando a hacer algo para que te vea que quien tiene el problema eres tú. Tú no quieres verlo como Dios te está diciendo que lo veas, porque tienes miedo a lo que esa persona va a pensar, pero no te importa lo que él piensa. Entonces, ¿dónde está tu corazón puesto? Tus sentimientos están tan aferrados a esa persona que no tienes el valor de decirle
o mantenerte en una postura. A mí me pasó. Yo sé lo que te estoy hablando. Dios tuvo que romper mi dependencia emocional y decirle a las personas, eso está mal. Y yo no quería que se sintieran mal. Y lidié al principio del pastorado con eso. No quería que se sintieran mal, pero entonces le estaba fallando a Dios, porque Dios me estaba diciendo, mi pueblo, yo soy santo, 3 veces santo, y esto no se corrompe. Y yo, por agradarle a las personas, estaba permitiendo cosas. Y cuando empiezo a apretar, empiezo a perder gente. Cuando empiezo a apretar, la gente se empieza a enchismar conmigo. Y decía, Dios mío, se están enojando conmigo. Y ahí es donde Dios me pone entre ellos, ven acá, ellos o yo. Elige a quién vas a servir. Entonces, Dios, yo te elijo. Pues elegirme a mí, te gusta estar sola. Elegirme a mí, porque el problema no es que Dios quiere que yo esté sola. El problema es que estoy poniendo a la gente primero que a Él. Ese es el problema. Entonces nosotros vemos que Dios es malo. Dios no es malo. Es que está rompiendo lo que está malo en tu corazón. ¿De qué manera? Poniéndote de frente a la crisis. Poniéndote de frente con lo que tú luchas. Poniéndote de frente el único obstáculo entre Él y tú. ¿Cuál es? Tu codependencia. ¿Verdad? Ese fue mi caso. Y tener mi codependencia me llevó a que Dios me quitara a mi pastora de frente, porque yo tenía una dependencia emocional bien fuerte. Cuando Dios la sacó, ahora Yamile, ¿qué vas a hacer? O pastorea, o te aparta, o ¿qué vas a hacer? Y dice, ahora es que fue. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con el corazón en la mano, con honestidad le hablo a la iglesia. No tengo problema en decirlo. Dios tuvo que romper mi dependencia emocional de que yo no tenía ni vida. Yo no tenía vida, mi vida era la de ella. Y no es que estuviera mal que yo diera algo por alguien, es que yo toda mi dependencia estaba en ella y en otras personas. Y Dios tuvo que quitar todo y a todos. Lloré, grité, pataleteé, pero es bien difícil decirle a tu corazón, es Dios el que te está probando. Es Dios el que quiere que tú lo pongas en primer lugar, y tú sigues poniendo a la gente en primer lugar. Tú sigues poniendo a tus primas, a tus tíos, a tus vecinos en primer lugar. Sigues poniendo, no entiendes. Si sigues poniendo a la gente en primer lugar, te van a fallar. ¿Qué vas a hacer? Alejarte de Dios. Y después le echar la culpa a Dios porque la gente te falló. No es que la gente te falló. El hombre siempre va a fallar y nosotros no lo acabamos de entender. La gente nos va a fallar todo el tiempo, pero es más fácil poner la dependencia sobre alguien que yo puedo ver, abrazar y hablarle. Es más fácil ir donde alguien y pedirle un consejo. Es más fácil ir donde alguien y abrazarlo. Es más fácil ir donde alguien que me ayude. Pero esperar en Dios no es fácil. Esperar en quien tú dices que tú crees, pero no lo ves. Esperar de rodillas en el tiempo de Dios. Que la respuesta descienda cuando yo necesito una respuesta ahora. Ahí es donde se va a ver verdaderamente si tu fe es genuina o si tú estás por lo que la gente cree. Ahí es donde se prueba. Amén. Ahí se prueba tu fidelidad. Cuando tú tienes esa lucha de sentimientos dentro de mí, porque no quiero ofenderlo. A mí también me pasó bien reciente, también este mes pasado. Una persona, ¿verdad?, familiar, bien cercano, que, ¿verdad?, estaba pasando un montón de traumas, un montón de cosas, y la persona pues empezó a mezclar sentimientos y a tratar de moverme el sentimiento, y habló malo y dijo, tu Dios, que esto, que permite aquello, como es un Dios que tú no le hablas y no te escucha, como es el Dios que tú dices que tú de esto, mira cómo me tiene, esto, mira que tu Dios, esto, aquí, lo otro, como yo voy a creer en un Dios que no me habla, que yo le digo, yo le hablo y no me contesta, esto, aquí, después que Pepito dijo todo eso, moviéndome el sentimiento, ¿no? Que si me violaron, que si esto, ¿dónde estaba Dios? Porque Dios permitió esto, porque Dios permitió que mataran a mi papá, porque me dio, y por ahí para abajo de Pepito, cosas que yo sé que me van a mover el piso, porque yo sé lo que es estar sin papá, yo sé lo que es, ¿verdad?, pasar por ciertas cosas, y yo, mi sentimiento quería moverse como que a decirle como que, mira, ay bendito, y pasarle la manita para que no se ofenda, para que no se sienta mal, no sienta que todo el mundo le está tirando la mala. Yo después que dejé de hablar, yo le dije, lo primero que le dije, porque su identidad estaba, lo que Satanás le ataca a la gente siempre es la identidad. Y él él tenía problemas de identidad también, y también problemas con su sexualidad también, de que si uno si el otro. Yo le dije, yo te voy a hablar ahora como un hombre, y tú me vas a escuchar. Yo pensaba que iba a poner blandito, y yo dije, no, yo te voy a hablar como un hombre. Ay, qué lindo te y le dije, y le dije, ¿dónde tú estuviste estos últimos meses? ¿Qué estuviste haciendo tú en estas últimas semanas? ¿Estuviste honrando a Dios? ¿Estuviste esperando verdaderamente en Él? ¿O estuviste entregando tu cuerpo? ¿O estuviste haciendo aquello? ¿O estuviste haciendo aquello lo otro?
¿Usted cree que Dios no sabe lo que tú estás pasando? Vamos a medirnos entonces, vamos a medir fuerza. Su papá, en el momento de la crucifixión, ¿qué hizo? Vino a su cara. Porque cuando llegó el momento de la crucifixión, el pecado que ve en él, papá, ¿qué hizo? Por el pecado. Por el pecado, pues él sabe lo que es que el papá le dé. Ok, vamos aquí. Que los rechazaron, los mismos suyos, también Cristo lo pasó. Que le cometieron injusticia, le pusieron un saco y le metieron en la cara, y quién te dio, y le dijeron quién te dio, y todo ese tipo de injusticia, sí, también a él lo vivió. Lo tuyo fue injusto, lo de él también. ¿Tú piensas que no te merecías eso? Él era totalmente inocente. Y aún así, pues los mismos que le crucificaron, también murió por él, le dijo, Padre, perdóname porque no sabes lo que hacen. ¿Y ahora qué tienes que decir? Ay, que Dios no me habla, que Dios... ¿Y quién tú crees que fue que te movió a que me llamaras a mí? Porque te haber llamado a cualquier persona, ¿por qué me llamaste a mí? Y sabes que soy un cristiano y sabes que yo creo en mi Dios, fielmente en mi Dios. ¿Por qué usted me llamó a mí? ¿El diablo te mandó a que me llamara? ¿O fue un Espíritu Santo que todavía está tratando con tu corazón, que te dijo, vete, llama a aquel que tiene respuesta para ti? Ah, pues no digas que el Espíritu Santo no está, porque tú me llamaste, porque el Espíritu Santo fue el que te movió a que me llamara. Y tuve que hablarle y dejar mi sentimiento a un lado y hablarle como un hombre. Decir, no, tú eres un hombre y te voy a hablar como un hombre. Y le dije, pam, vino. Y tú no vengas a decir ahora que Dios es malo, porque malos somos nosotros. Él es el único bueno. Dios es el único bueno. Y aún mismo Jesucristo, con todo lo que pasó Dios, porque me llamas bueno, solamente hay uno, Dios. So, que el sentimiento tú tienes que sacarlo y decir, no, si Dios dice que esto es así, esto es así. Y si Dios dice que vas a tener que parecer, tienes que parecer. Él no te está pidiendo algo que no pasó ya. Él no te está pidiendo algo desde el trono, así, de lo más campante, no, porque cuando Él te haga así, ¡hey!, vas a ver las marcas. Vas a ver la marca de los clavos traspasados. Vas a ver cómo se traspasaron esos clavos ahí, para que sepas para que tengas constancia de la evidencia de lo que Él hizo por ti. Cosa que tú no merecías, pero Él te lo regaló. Amén. Así que el sentimiento hay que echarlo a un lado y hay que honrar a Dios, aunque los demás se molesten con tu opinión. Si no estás dispuesto a pasar persecución, a que te rechace la gente, estás sirviendo a otros dioses que no es el Dios de arriba. Porque Él te dijo, vas a padecer. Él te dijo, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, os persigan. Te van a perseguir tal vez te van a, porque no van a compaginar contigo porque su razonamiento es distinto al de usted. Y también cuando dice bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es ahí donde esta bienaventuranza se hace real. Porque tú estás peleando por un Dios o hablando por un Dios que tú no ves. Es la realidad. Vamos a hablar claro, nosotros estamos en el nombre de un Dios que nosotros no vemos. Pero sé que es real porque yo he tenido mi propia experiencia. Quizás no lo he visto físicamente, pero me ha tocado, me ha hablado, me ha ministrado, me ha sanado, me ha levantado, me ha llamado, ha estado presente. Pero mi necesidad humana dice, hasta que yo no vea, no creo. Entonces tenemos el espíritu de Tomás. El Dios de este siglo es el dueño de la incredulidad. Y es donde en los textos bíblicos lo han sacado, dice que este género no sale si no es con ayuno. Mi incredulidad yo la mato ayunando y orando. Y ese texto bíblico lo están borrando de las Biblias de ahora. Por eso si tiene una 1960, guárdala. Porque aún en las Biblias de estas versiones modernas están retirando muchos textos bíblicos que son las armas para destruir al enemigo con nuestra incredulidad. Y decimos que somos monoteístas, pero la realidad es que me dio muchas veces la incredulidad. Porque yo vengo a la iglesia, vengo porque vengo. ¿Qué es lo que me impulsa a venir? ¿Creo verdaderamente en Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo verdaderamente? Amén, sigamos. Esa es la puerta. Por eso que leímos ahorita en Corintios, en 2 de Corintios. Pero más adelante entramos nuevamente a esa parte. Porque va por ahí también tengo una parte que vamos a entrar ahorita. El tiempo, no me prendo, ¿viste? No, pero está bueno, eso me gusta. Lo que pasa es que cuando la serpiente se mete, estas son las cosas que a mí me prenden del enemigo, te voy a ser sincera. Y me da una rabia y un coraje con el diablo, porque coge a la gente, le dice 2 mentiras, los envuelve en una. Y la gente defiende la mentira del diablo tan terrible. No, pero esto, y lo que Dios te dijo ayer, ¿qué pasó? Y lo que Dios te habló el domingo frente a todo el mundo, ¿qué pasó?
el piso. Y lo que Dios todos los días te dice por la Biblia, ¿qué pasó? Pero el Dios no te dijo una, Dios se olvidó de ti, ya. Dios te olvidaste y una pelea con Dios porque Dios se olvidó de mí y una lucha todo un bendito mes, porque Dios se olvidó diciéndote bienaventurados los que creen y estoy contigo y yo peleo y viene un predicador, le ministra a Dios y no le creen a Dios. La cuestión es que vemos eso en otras personas y decimos, ¡ay, qué incrédulo! Pero ¿y tú? Cuando Dios te habla aquí y por la palabra y tú no lo creíste, lo pusiste para el piso o simplemente no lo aplicaste, no lo internalizaste. O sea, el enemigo, Satanás, el Dios de este siglo, que si Dios lo reprenda, le sigo ¿qué? El entendimiento. Tienes que despertar, wake up. Esto es una clase para que tú despiertes. Hasta gringo y todo. ¿viste Mira eso? para allá, Dios ¿Viste? mío. Es que yo te digo que la palabra de Dios mío, la lengua ahí. Un bilingüe ahí en ese altar. Dios mío. Amén. Así que, amado, ya usted sabe, hay que... Mira, Víctor, escucha, ya me callo. Algo tan simple como esto, es que te lo digo porque es mi lucha todos los días. Amén. Tan simple como que tú le preguntas a Dios, ¿tú crees que Dios te ama? Pregúntale a la iglesia y mira a la cara. Y la Biblia dice, porque de tal manera, ¿qué dice? ¿A quién? Al mundo. ¿Qué ha dado a quién? Entonces el diablo dice, Dios no te ama, eso es lo que Cristo daño. Degradan sus cuerpos, le fallan a Dios con basura de vicio. Sigo, paro, porque esto es lo que pasa cuando yo no le creo a Dios en su palabra. Cuando tú sacas a Dios, cuando tú no le crees a Dios, tú sacas a Dios de su posición. Tú sacas a Dios del lugar que le corresponde. Y pones ahí todo lo que estamos hablando, todo lo que hemos hablado en toda la noche. Incluyendo lo que dice la pastora, la incredulidad, la falta de fe. Tú sacas a Dios, tu falta de fe. Tú pones entonces ahí, en ese lugar que le corresponde a Dios, pones entonces la incredulidad y la falta de fe. Y ese es tu Dios. Y a ese tú obedeces, y a ese tú sirves, y a ese tú adoras. ¿Qué hubiera pasado si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran quitado a Dios de su lugar? Pues lo ves en Se hubieran quemado. ¿Qué hubiera nada. pasado con Daniel? Estaba cautivo, estaba preso, se hubiera sacado la creencia en Dios, se lo hubieran comido los leones. Y eran todos contra ellos. Y es un O sea, Dios no que había yo no mayoría. entiendo. Aquí podemos tener tal vez un poco de mayoría porque aquí en Puerto Rico la mayoría de la gente son cristianos, pero allá no, allá en Babilonia no eran cristianos. Allá en Babilonia eran politeístas. Mira lo que Satanás le dice, Dios se olvidó de ti. Mira, te fuiste preso cautivo. ¿Dónde está tu Dios? Porque eso es lo primero que Satanás dice. Te pone a dudar de tu fe. Te pone a dudar del Dios que te ha dado la vida. Entonces, si tú no puedes entablar una conversación con la serpiente. Desde el principio, Dios nos enseña con Eva que con la serpiente no se habla. Pastora, yo no hablo con ella, pero la estás escuchando. Al darle simplemente la oportunidad de escuchar un pensamiento negativo y analizar y seguir pensando en eso, estás dejando que te hable. Porque entonces predomina la voz de la serpiente, que es el Dios de este siglo, que sabe cómo confundirnos, tenernos errados y tenernos vuelto un mocho, que ese es su trabajo. Mientras él te mantenga en contra de Dios, él ya hizo su trabajo. Pero aquel que tiene una fe genuina, que no se mueve como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, el enemigo no puede con él. Amén, varón. Amén, amén, amén. Puede cantar por nosotros. ¿Cómo fue, Carmen? El enemigo puede con Nabucodonosor. Mira, dile más. Amén, amén. Así que nos quedamos, ¿verdad?, en servicio, ¿verdad? ¿A quién le servimos? ¿A quién ponemos en primer lugar en servicio? El siguiente punto sería a quién ponemos en el lugar de adoración. Ahora bien, cuando hablamos de adoración, tengo que hacer esta pregunta, basada en la Biblia y lo que estudié. Dice, la pregunta sería, ¿cómo estás viviendo? La pastora mencionaba y decía que estos son nuestros dioses, ¿verdad? Los amo, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué miras o qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué haces? ¿Qué tocas? ¿Qué hablas? Diariamente, ¿qué hablas? ¿A quién tratas de atraer aún con tu olor y tu perfume? Afuera hace rumor. Sí, porque estamos hablando de todos los sentidos, pero también no podemos dejar ahí aparte, y aparte de que yo tengo mis atributos aquí. Amén. Así que muchas veces, porque es la intención por la cual hacemos muchas veces las cosas. El perfume no es malo, no quise que el perfume sea malo,
pero a veces cuando tú te lo untas, ¿con qué intención tú te lo estás untando? Estamos hablando del diario vivir. Estamos hablando de la adoración. Como tú vives, esa es la adoración que tú le das. Esa es aquí tú estás adorando. La adoración no es simplemente... Dile que no dice. Ella quiere compartir algo. Compártelo. Oye, perdonen, pero Ya está bueno. aparte, ese café estaba on fire. Yo quiero ese café en la próxima. Ella está. Dile Dice que que la pastora también lo que le dio fue el tufito, el olor. Dile que te diga, no, eso me llevó para acá, me brincó para acá el café. Dile que te diga lo que dijo la No, porque como estabas hablando del olor, te digo, eres una persona que quizás no acostumbra a estar empavonándote de perfume y nada de esas cosas y siempre estás ajetreado de la vida, pero este día tienes que ver a X o Y personas y ese día específicamente... Victoria, así que. Tú sabes. ¿Viste? Porque tú querías lograr algo. Es la intención lo que estás hablando. La intención. Y hasta en los perfumes el diablo se ha metido con la ferromona. Es la verdad. La sensualidad. Llamar la atención para que caiga seduce. peso de tus. El perfume muchas veces usted sabe que seduce. Pero ahora le ponen feromonas porque dicen que las feromonas que le ponen al perfume atraen, tú sabes, A exceso ajá. puesto. Hacer un estudio aquí de perfumes ahora. Mira todo lo que Satanás se inventa para que usted, Uno de los dueños, uno de los amos. pues uno de los amos, claro. Entonces, Pero que uno lo minimiza, uno piensa que, no, sí, también porque por ahí tu intención en esas cosas, tú sabes que le vas a pasar por el lado a la muchacha, tú sabes que le vas a pasar por el lado al muchacho, y sabes que la intención tuya es que te digan que, ay, qué rico. Vamos, a veces ni siquiera es que le vas a pasar por el frente de una persona específica, es que tú quieres, la sensualidad en tu cuerpo se despertó y tú quieres que cuando tú camines afuera, tú camines en la calle, llamar la atención y saber, tú sabes que pero cuando ya tú lo estás pases- haciendo a conciencia. por eso. Entonces es un pecado a conciencia. Ajá. O sea, ya tú lo sabías. Por Y tú eres cristiana. Exacto. Y tú quieres que Dios te perdone después lo que tú misma provocaste. Ay, Dios mío, santo Señor, viste. Se voy a hacer paso. No me des de ese café, yo me voy a cambiar de silla o me voy a hablar de todo. No, pero esas son las cosas que minimizamos. Te voy a decir más porque esto es uno de los amos. Hay olores que nos recuerdan eventos del pasado. Hay olores que nos recuerdan a personas del pasado. Y hay olores que son de demonios específicos que tú lo puedes identificar. La inmundicia apesta a centellas. El que ha tenido la oportunidad de discernir en el espíritu un demonio de inmundicia, una persona que carga inmundicia, yo por el olor la detecto. Una persona que está en pecados sexuales, el olor a sexo es bien fuerte. La persona puede estar allá y yo acá y me da la peste desde acá. Perdónenme mi ser tan gráfica, pero así es la manera que Dios te muestra con los dones quién está en qué y qué haces. Ayer aquí había una persona que yo no podía tolerar la peste a sajumario que tenía y nadie se daba cuenta. ¿Y qué pasó después, Che? Se metió un demonio de esa. Es que, mira, Paro, pero tú tienes que saber en el espíritu identificar. Y Dios en el camino, el que tiene el don, eso se llama el don de discernimiento. De espíritu, tú vas a saber con qué tú batallas en el llamado que Dios te está dando. Por eso Dios lo permite, pero es por el llamado que uno tiene. Así yo sé discernir qué puerta se abrió, dónde se abrió, por qué se abrió y tenemos que cerrarla. Ahora, si la persona no quiere, y estamos hablando de esto, que es el más que minimizamos. Shelly tocaba la sensualidad. ¿Tú sabes cuántos cristianos sensuales hay? Que no han renunciado a una vida. ¿Por qué? Porque no se aman a sí mismos. Pero es más fácil que otro me vea y me diga que estoy linda, que estoy bien buena, que estoy acabando, porque yo misma no me lo creo. Uso mi cuerpo para seducir a otros dentro de la casa. Por eso vemos a tantos pastores sensuales, la iglesia llena, y pastores más apretados que un pastel de masa y de yuca. Pero es porque ese pastor tiene un problema de sensualidad. Pero ¿quién se lo dice? ¿Quién tiene las agallas de para ese pastor? Véngase, vamos a hablar. Usted tiene aquí 200 jovencitas mirándole su pantalón apretado y usted no quiere que esas muchachas se vayan para el infierno. Ahí es donde uno que dice en Pentecostal rajatabla cae mal. Pero eso es un sensual que necesita arrepentirse. Mira, si tú sabes que tú te pones unos pan por debajo de la falda, ¿por qué te los pones para la iglesia? Póntelo para tu casa con tu marido.
Tú sabes que la tanga, el distro que te estás poniendo está por llamar la atención. Sácate eso de la cabeza porque a ti no te gusta que te celen al tuyo, pero tú pones a otro a celar aquí. Entonces está el problema en tu corazón. ¿Por qué te vistes de esa forma? Porque quieres llamar la atención. Entonces tú tienes un problema serio de tu interior, de amarte a ti mismo, de verte como Dios tú no eres un objeto sexual. Y esa es una de las ataduras más grandes que el diablo usa en todos lados. ¿Tú ves por qué no le creen a En Dios? todos lados, no solo en la iglesia. Tú ves a nenas de 10, 12 años. Mira a la nena de 5 y 6 años que la ponen a ver el reggaetón, cómo se mueven. Míralo solamente. Cómo se mueven esas niñas de 5, porque mamá. Y ahí tú ves una atadura como de dónde? Generacional, de atrás. Acoge a la nena, claro, tú tienes esa puerta abierta, tu nena va a hacer lo mismo. Así, la mano. No me des café de La esa. vestimenta, como dice Chalimar, la vestimenta para las cortas, top. Top que usaba uno en sus tiempos antes. Tú vas a las nenas con los top y uno se queda La con cuestión es que le ponemos la vestimenta y después le aplaudimos el cómo se ve. y cómo Pero se- si alguien la mira en la calle nos molesta. y alguien le dice algo, no, pero ese tipo, Pedófilo. esa persona, Ujú. ¿quién Pero le puso a su hijo? ¿quién es el ¿Quién culpable? le puso a su hija? ¿Quién está? Ah, ¿Quién? pero espérate, pero Dios nos manda que nos vistamos de cierta forma y la pastora está bien rajatabla. Ujú. ¿A quién le estamos sirviendo? Es la pregunta. Pues cuando tú haces caer a otra persona, dices, pues entonces está pasando lo que dice la Biblia, has dejado que Jezabel, Se me fue el dolor de que muela. has dejado que Jezabel entre qué, entre profana el templo. Ahí vemos como dice la pastora, Bajaste a Dios, los pusiste pastores a Jezabel. sexuales, sacaste a Dios, pusiste a Jezabel. Eso fue lo que hiciste. Estamos desenmascarando los dioses de este siglo. No del otro, del de este. La sensualidad de los pastores y de los líderes es un hecho. Y en los feligreses también. Y esto, si obviamente, si los líderes, si los pastores están así con la iglesia, no quiero imaginar lo que la iglesia hace, porque si los pastores son sexuales, yo no quiero saber cómo son los Pero sale hermanitos. bochinche que el pastor se metió en el baño con un niño. Ajá. O que la pastora se metió en el baño con una niña, o que salió, todo esto por las puertas abiertas. Mire, aquí nadie puede decir tirar piedra. No, rápido que tiramos a ese pastor, pero mira aquí lo que tú hiciste. Porque rápido, no, en la prensa. Ese pastor que tocó ese niño, pero por las cosas que tú estás batallando en silencio que tuviste y oíste. Por la serie que estás viendo que sabes que no debes ver, que tiene escenas sexuales de alto contenido. Y después estás luchando que no puedes parar de ver cosas porque tú mismo abriste la puerta. Pero tienes el de la prensa, el pastor. Ese pastor es un ser humano igual que tú. Que batalla con cosas igual que tú. Si tienes tanta galla, ¿por qué no vas y lo ayudas para salir de eso? Porque no tienes dar el valor de decirle, dale, vamos a ayunar para que Dios te saque de ahí. Porque hoy quizás él cayó. Pero ¿quién me dice que yo no voy a caer en un momento dado? Víctor, yo caí en cosas que yo jamás pensé que yo iba a caer. Yo dije, yo nunca voy a caer en eso. Y caí. Salir de ahí. ¿Quién me dio la mano? Por eso es que yo no juzgo a alguien cuando cae en pecado en la iglesia. Porque a mí no me dieron la mano. Yo tuve que salir sola. Pues claro, Dios fue el que me sacó porque yo no tengo la habilidad de hacerlo. Pero yo sé lo que es estar sola en una batalla que nadie esté. Y la vergüenza de tener que confesar con lo que estoy batallando, porque a veces nos creemos que solo podemos. ¿Para que Dios deje un pastor entonces? ¿Para que Dios deje líderes? Solo tú no puedes. Pero te pones a pensar, no, yo puedo solo por la vergüenza de tener que admitir cuando la Biblia dice confiesa tus ofensas, háblalo, sal de eso, busca ayuda. Solo tú no puedes. Estás luchando con algo en tu casa, llevas mucho tiempo batallando con una masturbación tan terrible que no te satisface tu pareja, pero no eres capaz de decir no puedo. Vamos, por hablar un tema así sexual, porque hay otras cosas, como la mentira. Y gente que vive en una mentira, en una burbuja de mentira, que no acaban de salir de la mentira. Se creen sus propias mentiras y las viven sus propias mentiras. Y cuando tú le tocas el tema, se mienten ellos mismos. Si sigo hablando, a veces abusamos hasta de nuestros hijos. Maltratamos verbalmente, decimos, no, lo que pasa es que estás maltratando a tus hijos. Pero pararte en el lugar de admitir que estás abusando de tus hijos, no quieres, lo tomas como protección, como aquello, como lo que sea que quieras tomarlo. Tómalo como tú quieras, pero si miras desde afuera lo que estás haciendo, mira la conducta. Analiza, ¿está correcto lo que estoy haciendo? Estamos hablando lo que hablamos, lo que hacemos con nuestras manos. Lo que miras. Porque no solamente es fuerte a los nenes, es fuerte y también a lo que decimos. Eso es adoración. A eso estamos adorando.
O sea, no nos hemos ido del tema, seguimos como quiera que sea en el mismo tema. El tema de la seducción y de lo que la pastora dijo, pues es lo que dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué? ¿En qué? En sacrificio vivo, santo. Cuando hablamos de santo, hablamos de santificación, de separarnos, de apartarnos, de guardarnos. Estamos hablando de piedra, que estamos hablando, claramente dice, habla cuerpo, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí en Reina Valera dice, ¿verdad? Nuestros cuerpos, ¿verdad? Lo dice de esta manera. El sacrificio vivo. ¿Te va a costar un poco tal vez cambiar tus hábitos de Egipto? Pues claro que sí. Dígame usted que no le seduce de vez en cuando y de cuando en vez ponerse algo de lo que usted practicaba antes en Egipto, que de momento no llegue como que el pensamiento, porque usted nació ahí, va a llegar. El Satanás te va a seducir con lo mismo que te seducía en Egipto, con lo mismo que te utilizaba en Egipto para hacer caer a otro, que él quiere volver a utilizarte con eso, por eso va a llegar. Pero ahí es que tú lo vas a contrarrestar y tú vas a reafirmar, no, mi fidelidad es ¿con quién? Con Dios. Si vuelves y caes es lo mismo y después que pegas a hacer cosas que antes hacías, que no agradan a Dios, que no le glorifican a Dios, pues sabes que está glorificando al contrario, a su enemigo. Porque dice la Biblia que el que no es conmigo contra mí es. Por lo tanto, todo lo que tú miras, todo lo que tú escuchas, todo lo que tú prestas oído, todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, dicen a quién tú le sirves. Hablan de quién tú le sirves. Y en la TLA, Romanos 12:1 dice, la TLA dice, por esto, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego, y mira cómo lo dice acá, estamos hablando de la adoración, dice, les ruego que dediquen su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Dice toda su vida. Exacto, que dediquen toda su vida a servirle, ¿a quién? Obviamente a Dios. Y hacer todo lo que a Él le agrada. Y dice, así es como se le debe adorar. Son la adoración. El APDT dice, entonces, hermanos, les pido que respondan a la gran bondad de Dios, a la gran bondad que Dios nos ha mostrado. Ofrézcanle sus cuerpos como sacrificio vivo. Vivan solo para Dios y sean agradables a Él. Tal adoración es su verdadero propósito como seres humanos razonables. Sigue hablando de la adoración. Tanto la TLA como en la PDT habla de la adoración. La adoración es tu manera de vivir. Tú le adoras como tú presentas tu cuerpo. Tú le adoras como tú le sirves, como tú dedicas tu vida al servicio a Dios. No tanto aquí, afuera. Esa es tu manera de adorarle. No es cantar una canción aquí de adorarle. Yo quiero adorar, tremenda adoración. No, perdóname, no. Aquí el apóstol nos está diciendo que la verdadera adoración es como tú te presentas. Es como tú te presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, como tú le sirves, como tú te presentas, como tú dedicas tu vida al servicio de Dios y te sacrificas, ¿verdad? Y te abstienes por tal de adorarle a Él. Esa es tu verdadera adoración, por la cual fuiste creado para eso. Porque usted fue creado para adorar a Dios, para agradar y para ser agradable ante sus ojos. Ahora, su manera de vivir agrada a Dios. Como usted le habla a sus hijos, eso agrada a Dios. Como usted le habla a su esposa, eso agrada a Dios. Como usted le habla a sus compañeras, a su mamá, a su papá, eso agrada a Dios. Como usted le habla a su esposa o a su esposo, eso agrada a Dios. Pues si las palabras que tú le estás hablando y la forma que tú le estás hablando a tus prójimos no le agrada a Dios, ten cuidado, porque le estás sirviendo a Satanás. O está dando un mal testimonio, está dando un mal servicio, está dando una adoración a Satanás, porque todo el que debe lo que va a decir es que, ¿y eso qué es qué? O sea, manchamos, ¿verdad? En la imagen de Dios cuando estamos sirviendo realmente a otros dioses, estamos sirviendo a... La pregunta no sería, ¿le agrada a Dios? Yo creo que la pregunta sería, de la manera que yo le hablo a X o Y persona, de la manera, si yo tuviera a Dios de frente, yo le estuviese hablando de la misma manera a Él.
yo estuviese accionando de la misma manera delante de Él, yo me estuviese comportando de la misma manera teniéndolo de frente, porque todo lo que yo hago, sea para con mis hijos, para mi familia, para con quien sea, lo hago como para el Señor. Es todo lo que yo está saliendo de mí, yo lo haría con el Señor de frente. ¿Qué haría Jesús? Son preguntas que nosotros como cristianos nos tenemos que hacer. Cuando estén fríos le vamos a hacer esa pregunta, pero cuando la gente está fría, no le importa nada. Eso es verdad. Pierden el temor. Ese es el problema. No es ahora cuando estás caliente. En el espíritu, cuando estás frío, cuando no te importa que ya no has orado, que no te importa que el enemigo ha tomado ventaja, no le va a importar, porque estás frío, te descuidaste y ya no te importa agradar a Dios. Ahí es donde ahí es donde yo me prendo contra el diablo y contra la gente que se descuida. Me dan ganas de sentarlo conmigo en el altar 3 días, pero no es por hacerle un mal, es porque tú no te estás dando cuenta que en tu frialdad te estás alejando de tu Creador. Te alejaste hace tiempo, llevas un montón de tiempo lejos y sin temor. El problema es esto, que no hay temor a Dios, y ese temor hace que le pierdas el respeto hasta a mí como pastora. No te importa ni siquiera faltarme respeto, por decirlo un ejemplo, porque si tú no respetas a Dios, no me vas a respetar a mí. Por más bien que alguien quiera para ti, cuando no hay una persona ha perdido el temor, lo ha perdido todo. Lamentablemente lo ha perdido todo. Y las consecuencias de las decisiones que tomas cuando estás frío te van a perseguir para el resto de tus días. Porque pensar, le digo, fíjate, ya te alejaste, ya que ya vete, y la gente comete el error de apartarse. En vez de decir, espérate, déjame hacer un pare, estoy en 0, déjame volver otra vez, déjame levantarme otra vez, déjame pedir ayuda, déjame volver otra vez a mis hábitos de adoración que yo hacía. Mira, yo me levantaba a las 3 de la mañana, yo leía la Biblia, yo cantaba con el pospuesto. Pero mira, déjame volver otra vez a mi primer amor, porque una cosa le deja a Filadelfia, una cosa tengo contra ti, que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Algo tan simple. Yo creo que es algo que debemos procurar para poder agradar a Dios y sacar los ídolos que estás trayendo, los dioses que estás trayendo, es despertar todo o procurar en mí tener siempre el primer amor. Fíjate, nosotros como humanos nos gusta agradar a las personas que amamos. Siempre un dulce, un peluche, o cuando vamos a algún lado comprar algo que le agrade, simplemente porque la persona me mire y me saca una sonrisa. ¿Qué tal si practicaras eso con Dios todos los días? ¿Qué puedo hacer para sacarle una sonrisa a Dios hoy? ¿Qué puedo hacer para que Dios me vuelva a mirar? Sería una buena pregunta para mí misma, para yo poder sacar a mi ídolo y a mis dioses y llamar la atención del Dios verdadero. ¿Qué puedo hacer para volver otra vez a mi primer amor? Y de esa manera te vas a dar cuenta que sí lo necesitas. Yo hablaba con una persona en estos días, de hecho ayer en la clase traje la canción Eres tan hermoso, eres el más bello, quiero conocerte. Y mientras los tenía todos sentados, le pregunté, ¿cómo fue el día que te convertiste? Las lágrimas estaban ahí, aguantándose, haciéndose los más machos alfa y las más bravas ahí. Pero nuestro orgullo nos impide humillarnos delante de Dios. Es el orgullo de no llorar. El orgullo de que no me vean. Mira, cuando lo más lindo que dice la palabra, si se humillare, ¿qué? Sobre el cual mi nombre, entonces yo le oiré desde los cielos, perdonaré sus ¿qué? Sus pecados y sanaré. O sea que el castigo que tuviste por alejarte de Dios, Dios lo va a quitar. Eso es lo que significa eso. Amén. Amén, amén. Así que después de este texto bíblico, yo voy a terminar la clase hasta aquí porque ya son ya está tardecito. So, no pude terminar la clase, pero llévese este texto de Romanos 12. Dice, por eso, hermanos míos, ¿verdad? Les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Forma de oración, ¿qué puedo hacer para adorar a Dios en esta y para ser agradable para Dios en este día? ¿Qué puedo hacer con mi boca, con mis manos? ¿Qué puedo hacer con mi ser para servirle y para adorarle? Porque no se trata de cantar aquí, sino de adorar a Dios con nuestro servicio y con nuestra vida, lo que hacemos diariamente. Amén. Pastora, por aquí. A ver, el domingo tenemos ayuno y el culto por la noche. Amén.